Bueno, chicos, hoy día vamos a trabajar un tema muy importante. Para eso vamos a leer lo que dice este texto o esta conversación. Dice, ayer tú contestaste todas las preguntas de la práctica. Lo sé porque el profesor te felicitó en frente de todos. Y ella responde, sí, fue porque el tema me gustó mucho. Además, tu práctica también estuvo bien hecha. ¿Qué relación tienen las preguntas? ¿Qué relación tienen las palabras en negrita? ¿Cuál es la relación que hay en estas palabras que están con negrita? Si vemos, por ejemplo, tú y tú. Están con tilde y sin tilde. Acá está sí con tilde. Acá se con tilde. Pese a que son monosílabos, están con tilde. Te está sin tilde. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón por qué está ocurriendo esto? Es que hoy vamos a ver la tilde diacrítica. ¿Qué es la tilde diacrítica? Es el acento gráfico, tilde, que permite distinguir palabras con idéntica forma, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Y eso lo vamos a ver. Recordemos siempre, tilde diacrítica, diferencia, para reconocer diferencias. Entonces, vamos a ver ahora la tilde diacrítica, pero en monosílabos. Para eso, vamos a ver cada uno de los monosílabos que son tildados. Y aquí los tenemos. Tenemos 8. El, tú, mi, si, más, te, se, de. Con sus tildes. Comencemos con él. Él se tilda cuando es un artículo. Por ejemplo, el estudiante lee un cuento de Valdelomar. Y él es un artículo. Delante del sustantivo. O, por ejemplo, el niño es muy inteligente y paciente. El niño es un artículo. Entonces, no se tilda. No se tilda. Pero se tilda cuando es un pronombre personal. Él lee un cuento de Valdelomar. Él es muy inteligente y paciente. Recordemos, pues, que los pronombres sustituyen al nombre, o sea, el sustantivo. En este caso, él lee. Él es muy inteligente. Al ser un pronombre personal, se tilda. Entonces, no se tilda él cuando es un artículo y se tilda cuando es un pronombre personal. Entonces, regresemos. Siguiente es tú. Ahora, tú, ¿cuándo se tilda? Cuando es un posesivo. No se tilda cuando es un posesivo. Y se tilda cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, tú no tildado. Tu estudiante lee un cuento de Valdelomar. Tu niño es muy inteligente y paciente. Como está con relación de posesión, tu estudiante, tu niño, tu cartuchera, tu mochila, no se tilda. Pero si hablamos del pronombre personal tú, ahí sí se tilda. Por ejemplo, tú lees un cuento de Valdelomar. Tú eres muy inteligente. Entonces, ¿ven la diferencia? Tu estudiante, pertenencia. Tú lees, pronombre. Entonces, aquí cuando es pronombre, se tilda. Pasemos al siguiente. Mi. Mi no se tilda cuando es un adjetivo posesivo. O se refiere al nombre de de la nota musical. Por ejemplo, mi estudiante lee un cuento de Valdelomar. Mi estudiante. Mi sin tilde. El niño le toca la nota mi en su flauta. Como se refiere a la nota, no se tilda. Pero se tilda cuando es pronombre personal. Me dije a mí mismo leo un cuento. A mi señal comienza el examen. ¿Ven la diferencia? Sigamos entonces con la explicación. Sí, se tilda cuando es una conjunción o cuando es la nota musical. Sí, por ejemplo, si te mojas mucho, puedes resfriarte. Entonces, ahí es una conjunción. Ahora, no se tilda también cuando es el nombre de la nota. Por ejemplo, compuso una bella melodía en si mayor. Digamos, algo así. No se tilda.
Pero se tilda cuando es un adverbio de afirmación, o un pronombre reflexivo, o un sustantivo de aprobación. Por ejemplo, sí correré en la mañana. Está afirmando, sí correré. Anda encerrado en sí mismo, pronombre reflexivo, en sí mismo. Y un sustantivo de aprobación, luego de pensar, le dio el sí. Cuando veamos sí correré, en sí mismo, o el sí, se tilda, porque está funcionando como adverbio, pronombre personal o sustantivo de aprobación. ¿Ya? Sigamos. Luego tenemos más. Más no se tilda cuando es una conjunción adversativa, es decir, cuando puede reemplazar a pero. El camino es duro, mas no te detengas. El camino es duro, pero no te detengas. El camino es duro, sin embargo, no te detengas. Cuando equivale a estos nexos, a esas palabras, más no se tilda. Por ejemplo, conocí el problema, mas no dijo nada. Conocí el problema y no dijo, sin embargo, no dijo nada. Entonces, más no se tilda. Y se tilda cuando es adverbio de cantidad. Cuando llegue, estudiaré más, comeré más, jugaré más. Ahí se tilda, porque hace referencia a cantidad. O cuando se habla del signo. En esta suma hace falta el signo más o hace falta el más. Entonces, en esos momentos se tilda más. No se tilda cuando es pronombre personal. Te dije que no corrieras. Te agradezco el regalo. Y se tilda cuando es sustantivo. Cuando se refiere al té como planta y al té como infusión. Tu planta de té es hermosa. El té que preparaste está exquisito. En ese momento, cuando funciona como sustantivo, té se tilda. Ahora se no se tilda cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, el estudiante se comió una manzana. Se lastimó la pierna jugando fútbol. El estudiante se comió una manzana. No se tilda. Pero si hace referencia al verbo ser o saber, sí se tilda. Sé valiente, sé astuto, se tilda. O sé escribir, sé leer, sé hacer esto, sé hacer el otro. Cuando se equivale a ser o saber, no se tilda, ¿ya? Cuando equivale sé al verbo ser o saber, se tilda. De. ¿Cuándo se tilda de? De se tilda cuando es cuando es parte del verbo dar. Por ejemplo, espero me dé un buen consejo. De esperanza a las personas. Y no se tilda cuando de es una preposición. Ayer esculpí una estatua de piedra, de mármol. Cuando es una preposición no se tilda. Pero cuando tiene que ver con el verbo dar, se tilda. Por último, existe otro caso especial. Este es un caso especial, el cual es aún. Porque aún, con tilde, aún, se separa, es un bisílabo. Pero ¿por qué acá sí estamos tirando bisílabos? Monosílabos, o sea, palabras de una sola sílaba. Porque aún es una sola sílaba cuando equivale incluso. Por ejemplo, se perdió en la calle aún teniendo mapa. Lo reemplazamos, se perdió en la calle incluso teniendo mapa. Es muy oscuro aún con la linterna. Es muy oscuro incluso con la linterna. Es cuando aún equivale incluso, no se tilda y es un monosílabo. Pero si equivale a todavía, se tilda y se separa. ¿Ya? Por ejemplo, escuché que aún puedes inscribirte. Escuché que todavía puedes inscribirte. La noche no pasa aún, está oscuro. La noche todavía no pasa todavía, está oscuro. Entonces, entonces ya sabemos, se tilda cuando equivale a todavía y no se tilda cuando equivale a incluso. Entonces, aquí tenemos finalmente los monosílabos tildados por ese tipo de tilde diacrítica. El, tú, mi, sí, más, de, se, de y aún. Eso es todo.